Bueno, ayer recordará Rosana que teníamos unos 10 minutos de insólita paz, Luis Herrero, yo e incluso Paco Maruenda, y llegamos a la conclusión de que la moción está al caer. Sí, de la siguiente moción, ¿no? La de Sánchez. La inmediata, sí, claro, la otra está caída, pero la importante es la que está al caer. Sí, y hoy, bueno, como antesala de lo que va a ser el Congreso Federal de este fin de semana, Sánchez vuelve de nuevo a acaparar todas las portadas de los periódicos, que comparte, eso sí, con la segunda noticia, yo diría, más comentada del día, que es el violador del ascensor, que resultó ser el violador de la paz, y reincidente, el cuarto que reincide después de haber sido puesto en libertad por la doctrina Parot, y ahí está, ¿no? Son los dos protagonistas de la jornada hoy en la prensa. Esta historia, Gaetano González, buenos días. Buenos días, Federico. Hemos dicho que por qué no, para los presos comunes, no se actualizaba de otra manera la doctrina Parot. Pues porque se quiere seguir sacando etarras. Y no hay ninguna otra explicación. Pero ninguna otra, excepto esa que es siniestra. Antes escuchamos a Catalá, al ministro Dizque de Justicia, diciendo que quizás, tal vez, quizás pensamos que estas personas no están reinsertadas, pero no puede haber cadena perpetua, porque no puede haber cadena perpetua. Puede haber una cadena interminable que no es perpetua, es interminable y se mueren en la cárcel como se va a morir Charles Manson en la cárcel. Se acabó. ¿Qué hacer con un asesino, violador, pedófilo? Meterlo en la cárcel de por vida. Son cualquier sitio. Donde hay pena de muerte los matan, donde no hay pena de muerte en la cárcel de por vida y no salen ni 10 segundos. O sea, porque los 10 segundos es como Aníbal Lecter. O sea, se comen a alguien. Bueno, pero esta historia, yo es que cuando vi a Catalá estaba absolutamente escandalizado. Luego he recordado que, claro, es que el guión continúa y el guión es la ETA. Claro, vamos a ver. Yo quería comentar un asunto que yo creo que no ha tenido trascendencia informativa, porque se produjo anoche en Madrid a las 8 de la tarde, en la sede en la que se llama Euskal Etxea, la Casa Vasca en Madrid, que está en la calle Jovellanos. Presentaba un libro una chica de la SER, Ana Terradillos, que ya el título es terrible, Vivir después de matar, que es un libro que recoge 11 entrevistas con etarras, incluidos en la vía Nanclares, en la llamada vía Nanclares, que es una vía, como nuestros oyentes recordarán, para supuestamente arrepentidos que puso en marcha el gobierno de Zapatero con Rubalcaba como ideólogo de esa vía. Sí. Y que el gobierno del PP ha seguido, no la ha cerrado esa vía. Hay que decir que ha sido un fracaso absoluto. Por supuesto. Bueno, lo ha seguido una docena de los 400 o 500 claro, que había. Sí. Pues con motivo de esa presentación del libro, que hasta ahí es un hecho tal, esta chica, esta periodista, organizó una mesa redonda titulada ¿Es la hora de plantearse el acercamiento de presos de tal País Vasco? Bueno, hasta ahí participantes. Odón Elorza, por el PSOE, un señor del PNV, un señor de Podemos, un señor de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, que en estos temas, yo cuando lo he oído siempre tiene una postura muy clara y tal, y un señor del Partido, un señor de Bildu y un señor del Partido Popular llamado Iñaki Oyarzábal. ¿Oyarzábal? Sí. Entonces, a mí, el que se debata si es el momento de acercar presos Z al País Vasco o no, a mí me parece que es un debate absurdo y imbécil, pero lo que a mí me produce en estos momentos bastante escándalo es que Ciudadanos y el PP se sienten con un señor de Bildu en Madrid a debatir si hay que acercar presos Z al País Vasco. Y además quiero dar un dato. El gobierno, altas instancias del Ministerio del Interior, conocían la existencia de ese debate y que iba a ir Oyarzábal y no hicieron nada. Entonces, bueno, pues el PP se sienta con Bildu en Madrid a debatir sobre los presos de ETA y Ciudadanos también, que yo creo que no hay que sentarse. Exactamente. Esa creo es la que no hay que cuestión. sentarse. Nunca. Bastante ya tenemos con aguantarles en las instituciones. Que decir, en el Parlamento, tenemos no, porque hay una sentencia firme del Supremo que de una manera ilegal e ilegítima el Constitucional alteró y que sigue vigente. Es una sentencia firme respaldada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. O sea, que hay que ilegalizar las fachadas legales de los terroristas. Pero estando en las instituciones, bueno, pero no vayas a actos donde al final les das carta de naturaleza al señor de Bildu. ¿Qué hace el señor del PP y el señor Ciudadanos debatiendo? El señor de Miguel Gutiérrez también me sorprende, porque es de lo más serio que hay allí. A lo mejor fue a decir que no hay que ir. No hay que ir. Seguro que las intervenciones por lo menos de Gutiérrez, es que es ese tema. Pero ¿no, lo de Federico? Oyarzábal, pero ¿cómo nos va a extrañar? Claro. Pero si es cuando estaba la Ikebana y toda esta patulea, que es cuando se cargan el PP vasco.
Bueno, pues, pero entonces que no digan que están con las víctimas, que tal. Están con las víctimas a las que pagan para que luego una vez al año les hagan la lagrimita y sigan cobrando. Pero en fin. Bueno, precisamente ese gobierno Frankenstein, ¿no?, que formaría el Pedro Sánchez con Bildu y con los separatistas, es el peligro al que podría estarse acercando, según algunos editoriales hoy señalan, Pedro Sánchez. El nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez, lo dice El Mundo el día después de publicar esa carta, el dilema de Sánchez entre la moderación y Podemos. Dice el editorialista del Mundo que la participación de PSOE en un frente de izquierdas supondría un tremendo error de estrategia por parte de Sánchez. Una cosa es que el nuevo PSOE trate de acercarse a los votantes de Podemos para atraer ciudadanos que optaron por la opción morada de los últimos procesos electorales, pero echarse en manos de la izquierda radical puede ser contraproducente. La misma idea hoy el diario déjame que ya ABC. Que tenemos al director del Mundo, pues que nos lo explique. Sí. Bueno, primero... Buenos días, Federico. ¿Qué tal, Paco? Vamos a ver. Hay una cuestión, además, añadida. Como se ha visto en la moción de censura, no es el voto solo de extrema izquierda, es el voto de extrema izquierda los terroristas y los separatistas. Es decir, que es que el paquete se vio en la moción. En la moción votan Podemos, la ETA y los de la Esquerra, que son además los hospederos de Terra Lliure, es decir, de la ETA catalana. O sea, que es que estamos hablando de lo peor, de lo peor, de lo peor. No es que sean antisistema, es que van en contra del Código Civil y el penal y el mercantil de todas las sociedades civilizadas. Pero, o sea, no es un viraje a la izquierda, es un viraje al golpe, que también en aquel comunicado que sacó Teresa Rodríguez, justo la víspera de la moción de censura, diciendo que lo que iban es a cargarse al régimen del 78, es que ese es el plan. Pero ¿cómo se entiende? En el artículo que publicaba ayer Sánchez en El Mundo, dice, estas esperanzas frustradas en la moción de censura, hombre, lo que hubiera sido una esperanza frustrada es que hubiera ganado la moción. ¿Tú por dónde crees que va este hombre? Porque yo me barrunto lo peor. Yo creo que la gran duda es que vamos a... Y no creo que quede despejada este fin de semana con el Congreso, sino con su propia trayectoria, y yo creo que el propio Pedro Sánchez va encaminado a presentar una moción de censura, eso está claro. Que Tú lo ves lo también. Va a hacer, que lo va a hacer. Es que Pedro Sánchez nos vamos a encontrar, porque su trayectoria ha sido muy errática, ha ido de un extremo a otro, y entonces no sabemos el Pedro Sánchez. Ahora bien, si él... Una cosa legítima es, como ha dicho, pescar en los votantes de Podemos, se puede entender, porque bueno, el clima porque es un votante del PSOE, que se fue al comunismo. Pero ojo, a esa moción de censura, ¿con quién va a ir acompañado? ¿Con Podemos? Con Podemos y con la Esquerra y con Bildu, porque si no, no sale. En el discurso, la moción de censura fracasada de Pablo Iglesias, ellos hicieron una cosa que evidentemente la corrupción, hicieron un roto importante con la corrupción del Partido Popular, pero nos metieron un proyecto absolutamente de destrucción de lo que significa España. ¿Cuál fue? Primero, se cargaron todo lo que tiene que ver con la transición. Es decir, asimilaron transición con dictadura. Claro, con cierta indefinición, hasta el punto de decir que la democracia había llegado con los alcaldes del cambio. Absolutamente disparatado. No, y que la democracia llama a la puerta. Ahora, que esa tesis solo la había mantenido la ETA y Pablo Iglesias cuando iba a las Herrico Tabernas. La idea de que en España no hay democracia porque sigue el franquismo, eso solo lo había mantenido la ETA, ni siquiera el PC. Bueno, y el propio Pablo Iglesias lo había dicho en alguna En una Herrico Taberna lo dijo. Solo la izquierda Berchal entendió que la Constitución es un candado, decía. Y luego ese proyecto que él llama la Nueva España, que es retrotraerse exactamente a la España cantonal de la Primera República, con un Estado plurinacional en el que tengan derecho a decidir, es decir, derecho a autodeterminación, Cataluña, País Vasco, Andalucía, y los que se pudieran sumar. Eso es un disparate de tal calibre... es decir, y luego vemos cuáles son sus aliados. Sus aliados, Bildu y Esquerra Republicana. Es decir, aquellos que quieren construir una España con aquellos que la quieren destruir. Con ese aliado, ¿dónde va Pedro Sánchez? Ahora, la gran cuestión es... Vamos a ver qué ejecutiva conforma, y en qué línea va a ver. A mí me parece que Pedro Sánchez puede tener la tentación de ir por ese camino de la España plurinacional, y eso es un auténtico disparate que destruye este país. Yo, Paco, es la única vía que veo para que él pueda llegar al poder. Yo no sé, a ver, Pepe García Domínguez. Y luego te pregunto por el elemento nacionalista, a Nuria Parlón y tal, que es el gran fichaje para ejecutiva del compañero Sánchez. Pero
La gran cuestión es, la única manera de triunfar ahora, de llegar a presidente ahora, es con lo que hay, es decir, con Podemos y con todos los separatistas, con todos. Se ha incluido Bildu y el PNV. Porque Ciudadanos ya dijo que de ninguna manera, pero Ciudadanos y el PP se quedan a 2 escaños de la mayoría absoluta. Es decir, si juntas los demás, puedes ser presidente y además le quitas a Mariano la única bala que tiene en su revólver, que es la disolución de las cámaras. Salvo que haga un paso intermedio un poco, lo que pasa que es mucho más complicado. La idea de Felipe González de su momento. Aprovecha el momento de descomposición de UCD, etcétera, etcétera, para plantear una alternativa en la siguiente elección y ganarla. Pero claro, el problema de Pedro Sánchez es que esa moción de censura estaría apoyado por unos socios que son absolutamente indeseables y enemigos suyos. Y son enemigos suyos. Bueno, pero una Pepe, dificultad ¿tú crees, insalvable a mi juicio. Tú no crees, porque yo estoy dándole vueltas desde hace 2 días a la misma cuestión. Yo creo que la única percha para justificar este sin Dios, que es presentarse con la ETA, con la Esquerra y tal, a salvar España, es decir, eso es asombroso, ¿no? Como sacar al violador de ancianas para salvar la tercera edad, o sea, vamos a ver. Bien, pero en el momento en que Mariano tenga que hacer algo en Cataluña, con el referéndum, algo, dice, vamos a impedir el conflicto. Vamos a evitar el choque de trenes. Maldita metáfora que ha hecho Fortuna. Y yo creo que en ese momento van y presentan la moción de censura, oye, que sale presidente. ¿Cómo lo ves? Yo no lo acabo de ver. No lo descarto, pero no lo acabo de ver. Lo comentábamos antes de entrar en el plató. Y yo tenía previsto un viaje este verano, se lo comentaba antes a Paco, a Ucrania con un diputado del Parlamento catalán. Y me hablé con él el otro día y me dijo, oye, no vamos a Ucrania a ningún lado, porque estos tíos van a convocar un pleno el 30 de agosto o el 29 y van a convocar el referéndum y no descartes que si hay alguna acción del Estado, sea la que fuere, sí, que ellos consideren una causa justificada, inmediatamente proclamen la independencia del Parlamento. Claro. Es decir, el escenario previsible, yo creo en ese escenario. Yo creo que no va a haber referéndum, porque el Estado no puede hacer el ridículo 2 veces seguidas. Bueno, ya lo hizo el 9N, no lo puede hacer. Sí. No lo puede hacer. Esta vez no. Entonces, ellos lo saben también. Tampoco pueden hacer el ridículo ellos y decir, bueno, esto iba en coña, ya es demasiado. Consecuentemente, tampoco pueden arriesgarse ni Puigdemont ni el líder de la Esquerra a ser inhabilitados personalmente, como le ha pasado mal para seguir facturando. Claro. Consecuentemente, ¿cómo se resuelve el sudoku? Bueno, el sudoku se resuelve con una declaración colectiva, impersonal, que pringue la presidenta del Parlamento, que para eso está. Es una cumbaya. Sí. Pues esta ya sabemos, es de comarcas y es de entidades y tal. Bueno, ha llegado a su culmen, ¿no? Vital. Entonces, el proyecto será esa, hay una declaración unilateral de independencia, en el bien entendido que siempre que no haya una desobediencia expresa al Estado por parte de la Administración de la Generalitat, que son 200.000 personas, no lo olvidemos, y entre un colectivo, como se dice ahora, son los autobuses de Buenos Aires, pero bueno, en un grupo humano de 200.000 personas, 15 locos los hay siempre. Hombre, y 15, 150, y 20, y 50, y 150. Y ese es el enorme. Y entre el otro colectivo de los Mossos de Escuadra, no te cuento. Sí. Entre la Guardia Urbana de Barcelona, ya ves, ¿no? Las historias que están saliendo ahora. Sí. Tronados hay en todas partes. Es decir, un acto de violencia se puede producir, aunque tú tengas previsto no hacerlo, y quieras que sea una escenificación teatral como es los Pastorets. Sí. Pero se te cuela el tarao en los Pastorets y entonces la liamos. Todo eso es probable. ¿Cuál puede ser el desenlace? Al margen de que haya violencia o no, al margen de que lo puedan controlar o no, yo creo que aquí en Madrid estarán pensando en, al día siguiente, volver con un proyecto de reforma constitucional, el famoso encaje de Cataluña en España. Y ese proyecto en Madrid al PSOE. Me refiero al PSOE, me refiero a Podemos, que esto lo han dicho expresamente, me refiero a Ciudadanos. Ciudadanos está hablando de una reforma constitucional para no se sabe muy bien qué es. Vamos a ver, somos todos mayorcitos. Pero no esa. No, somos todos mayorcitos. Hablar de reformas constitucionales en el mes de octubre del año 17, ¿para qué es? Pues entonces, puedes vendérmelo como quieras, pero es para el tema catalán. Hombre, pues sería el suicidio, con lo bien que ha salido de la moción. Es verdad que ese fue la única cosa que no venía a cuento en el discurso de Rivera, que fue un buen discurso, mejor que el de Mariano, en defensa del sistema constitucional. Yo también quiero una reforma. No venía a cuento. Porque cuando los otros quieren hacer una reforma, que no es una reforma, es la liquidación por derribo, no use siquiera la palabra reforma. Federico, dentro de Ciudadanos no todas las tendencias son iguales, no hay un pensamiento homogéneo. Hay una corriente de Ciudadanos muy importante desde el punto de vista intelectual, Francesc de Carreras, que cree que hay que hacer un referéndum. Pero no, y lo ha defendido estúpidamente. Lo ha defendido siempre. Sí, entonces hay un sector de Ciudadanos importante, insisto, desde el punto de vista intelectual, proclive a buscar un encaje legal de bolillos
para hacer una especie de consulta, no sé muy bien cómo, que no fuese vinculante, sí, pero no, etcétera. Ese tipo de cosas. Ese es el típico error que al final terminas asimilando el discurso nacionalista. Es el PSC, es decir, pero si Carreras es el ideólogo que le falta al PSC. Le compras el discurso y dice, no, vamos a hacer una reforma constitucional, pero en otra dirección. No cabe otra dirección. Que no hay que hacer ninguna reforma. Si quieres hacer esa reforma constitucional, vas en la dirección. Una cosa es el encaje de Cataluña y otra es el encaje del nacionalismo. Es decir, ya se hizo ese encaje, ese intento de integrar el nacionalismo en la Constitución del 78. Pero claro, el nacionalismo, total. Aquello se entendió como un punto de llegada. El nacionalismo lo entendió como un punto de partida. Claro. Porque son como, vamos, esa metáfora que me parece que da resultado, que es como el avión que va volando, no se puede parar. El nacionalismo no se puede parar. Entonces, a eso le seguirá otra reclamación, etcétera, etcétera. Y en los términos que estamos hablando es la ruptura del artículo 2 vamos a hacer una cosa, porque lo de Ciudadanos ya estaba yo preocupado, me acabas de preocupar más. Yo creí que Carreras ya se había jubilado en el trámite de la influencia, siempre ha sido nefasta. Hombre, Carreras es muy brillante. Es una persona muy capaz y muy potente. Ahora, no es tan brillante como lo era Solchaga, y fue nefasto. No es tan brillante como Boyer, y Felipe era muy brillante, lo cual no quiere decir que no sea siniestro. O sea, la brillantez intelectual no significa nada. Y Carreras, intelectualmente, es la mayor nulidad que yo he visto. Porque por pura cobardía, para seguir viviendo en Barcelona, seguir diciendo que se puede hacer un referéndum para romper España, pero que sea para mantenerla, eso es un acto de cobardía intelectual y cívica. Y esa es la política de Carreras hace 10 años, porque esto no es de ahora. Esto lo ha defendido siempre. ¿Por qué? Porque así va... Podemos vivir, yo también quiero un cambio, yo también quiero cambiar la Constitución, y entonces te invitan a tomar el té en el Conde de Godó, te invitan a la mesa de los etarras. ¿No te recuerda un poco a estas posturas de Carreras a las de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón? Clavadas. Hombre, no. Hay que ser justo con Carreras. En estos temas. La diferencia es que Carreras lo hace gratis. Vamos a ver, primero, Carreras es una persona honesta desde el punto de vista intelectual y desde los demás. No, intelectual, eso es una deshonestidad intelectual absoluta. Otra cosa es que no coincidamos con él. Carreras no lo hace por sí mismo. No, es que me parece que es una absoluta deshonestidad. Decir que tú puedes estar defendiendo España cuando te la cargas. Mentira. Eso es lo que ha hecho Miguel Herrero. Y eso lo ha hecho y lo hace mucha gente en Cataluña y en el País Vasco para sobrevivir al nacionalismo. O sea, pero bueno, luego volvemos con esto. Yo creo de todas maneras que hay niveles entre Carreras y Miguel. Por supuesto. Creo que Miguel ha llegado demasiado lejos en ese terreno. Es un enemigo de España. El otro es un extraviado de la vida. Pero bueno, extraviado. Nunca en su contra. O sea, Carreras nunca se ha equivocado perdiendo dinero. Perdona, Federico. Carreras es una persona que viene, como tú y yo, del PSUC, que viene de la élite catalana y catalanista, incluso desde el punto de vista social, y que ha tenido un coste personal muy grande para él, las posturas que adopta. Sí. Es decir, Carreras ahora mismo es un apestado en Cataluña, igual que lo somos tú y yo. Y Carreras podía permitirse no serlo. Igual lo dudo. Casi. ¿Tú escribes en El País? No, ¿verdad? Te iba a decir ¿Cuál es? No, perdona. Yo escribo en tu periódico y ninguno más. Bueno, claro. ¿Cuál es el ariete que ha tenido el nacionalismo en los últimos 25 años? El País. El País, lo que ha sostenido a Pujol y el separatismo y la inmersión lingüística y todos los atropellos legales ha sido El País. Sí, pero si en El País escribe Fernando Savater y no vamos a acusar a Fernando Savater de ser un ariete del terrorismo. También. Es que fuera de la izquierda no se ganan premios, ni Nobel ni de literatura. Y cuando uno renuncia a estar en El País, sabes que ya no te van a dar un premio en tu vida. Eso sin duda. Y eso es muy desagradable. Sí, no, sin duda eso es así, pero por ejemplo, Carreras y Savater tienen una línea. Ya lo sé. Otra cosa que efectivamente se ha legitimado desde el País, desde otros órganos, el discurso nacionalista durante todo el tiempo. Y ellos legitiman al país como si no fueran los sacamantecas de Pujol. Han tenido un coste indudable en el caso de Carreras. Hay que reconocérselo al margen. Pero el argumento es, bueno, en fin, volvemos luego aparte de Carreras y hablamos de esa historia. Hablemos de otras carreras. Hablemos de y hablemos de la carrera hacia el abismo de Sánchez, porque yo es que la moción la veo. Securitas Direct, yo veo Federico, a Sánchez inmediatamente digo necesito seguridad. Sí, Securitas Direct. Bueno, una alarma que te van a instalar en 24 horas, sin obras, sin cables. Eso es fundamental. Sí, 900, 130, porque con la de 900. obras que hay en verano, si encima te ponen a darte no, en tu casa martillazos. 900, 130, 900, el teléfono de Securitas Direct. Bueno, ¿y Colacel? Con solo un sobre al día nos va a ayudar a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Ya lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y en el Corte Inglés, Naya.
A mí me da un soponce del calor, así que en el Corte Inglés, Operación Verano. Pero si lo mejor del Corte Inglés es quedarte en la puerta. Llegas al Corte Inglés y haces el Santo Cristo. O ir a la piscina, también. También. Que es el momento en el que vas al armario a cambiar la ropa de verano e invierno y te encuentras la camiseta raída de propaganda, las chanclas rotas. Bueno, claro, pues en el Corte pues Inglés eso no puede ser. hasta el 20... Te toman por un diputado de Podemos y eres el ridículo en la urbanización, claro. Hasta el 29 de junio podemos hacernos con unas chanclas o bañadores de Tijuana desde 5,95 o camisetas de Billabong o Quicksilver para hombres solo 19,95. Bueno, pues perfecto. Voy a dejar el número de teléfono. El número para comprobar, porque además, como hace tanto calor, mucha gente dice hasta última hora, iré a última hora a comprar. ¿Para qué voy a salir de casa si luego va a estar cerrado? Pues bueno, para comprobarlo, 901-122-122 o en elcorteinglés.es para informarnos. 901-122-122. Una pausa y a la vuelta hablamos con Félix Revuelta, Federico, sí, el creador, porque fundador, presidente el que de encabeza Naturhaus, ahora ¿sí? la rebelión de los accionistas perjudicados del Popular, que es una historia fascinante. Fascinante. Esto para los economistas de carrera como tú es maravilloso. Yo no compré. Claro. En la ampliación, dice. No, ni antes. No, ya. Pero ojo. Bueno, el tiempo está, nos dicen los amigos de Repsol, y ténganlo en cuenta para el fin de semana. O sea, calor, después calor y a continuación, pues más calor. Ahora estamos cerca de los 30 grados ya según las zonas de Madrid, pero nos vamos a ir prácticamente a 40, 39, 40 en Aranjuez. Tienen 40, si no 41. La máxima está en 42 en Córdoba y Sevilla, como Dios manda, y en Badajoz, que es lo que más se acerca, en el calor clásico. Ya estamos en los clásicos del horno. Y luego, pues en el pelotón del pasmo, pues hay Burgos, toma el relevo de Lugo, pero 13 grados. Decían, esto no es mínima. Es que hace mucho calor. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. El coche de mi padre es más grande. Pues mi padre se hace selfies sin el palo. Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido. Y el mío tiene un dron. Pues el mío se va a marcar un Wilet. ¿Que no sabes qué es marcarse un Wilet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un Wilet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wilet y empieza a ahorrar tiempo y dinero. Es la mañana. Es radio. Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues después de varias aperturas un poco a la baja y cierres a la baja, en este momento el IBEX 35 recupera ligeramente, un 0,44% arriba según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Es verdad que casi todo el 35 aparece hoy en verde, encabezado por Mediaset y Banco Sabadell. Es verdad también que el Santander está cosechando de nuevo ganancias, un 0,25% arriba. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, porque el 35 marca 10.742 puntos y dicen los expertos que podríamos ver cómo recupera hoy los 10.800. Vamos a ver, como digo, cómo evoluciona la sesión. En cuanto al mercado de renta fija, el bono español a 10 años en el 1,39 y la prima de riesgo española en 115 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Bueno, noticia de interés general de la ONCE y sorprende por lo rápido, porque aquí hasta que no han pasado entre 15 y 20 años de que te hayas muerto, nadie te reconoce nada. Pero lo de David Delfín, Laura Herrero, esto es una cosa rapidísima. Sí, porque el Ministerio de Cultura va a celebrar un homenaje en memoria de David Delfín en el Museo del Traje. Es verdad que desde su muerte se han sucedido las muestras de cariño para recordar a la inolvidable figura del diseñador, y ahora se suma el Ministerio con este acto que será el 19 de julio y al que están invitados amigos y familiares de David Delfín y también representantes del mundo de la cultura. El homenaje va a girar en torno a su obra y también se hará entrega del Premio Nacional de Diseño de Moda que se le otorgó en noviembre de 2016. Bueno, conviene recordar que, bueno, es que en el Hotel Miguel Ángel by Blue Bay, qué bien se come, qué bien se come, qué bien se nada en esa piscina de agua salada. Y allí van los que ganan siempre el concurso del Club de Libertad Digital, pues ahí vienen. Hoy tenemos a nuestros amigos que saludaremos luego, se duermen muy bien y luego vienen aquí y se divierten mucho viendo el programa desde donde se ve, desde las calderas, desde la pecera, que decimos que esto es otra versión. Pues Miguel Ángel by Blue Bay. Y en la tienda de Libertad Digital, pues tienen a un precio muy razonable, porque es venta directa, cosas necesarias para este verano. Lo primero, las maletas. Están todas medio rotas, los neceseres, los ruedines que saltaron y tal. Maletas.
artículos de viaje, relojes, joyitas y todo el material de cama. Sí, la ropa de cama, Federico. La ropa de cama. Sí. Mejor material de cama. Material de cama. Hombre, es material. Sí, ropa de cama. Una colcha es suave, pero no es espiritual, es material. O sea, se reduce a sus justos términos. Sí, pero es una precisión razonable. Tal y como está la vida es razonable. Bien, bueno, pues eso. La ropa de cama, pero esa cosita, bonita, la mantita fina, el edredón suave. Luego ya vendrá el invierno. Es el momento ahora, con muy buenos precios, de comprar. Bueno, la tienda de Libertad Digital, 902 80 86 46. 902 80 86 46. Tienda.libertaddigital.com. Bueno, y ya tenemos con nosotros a Félix Revuelta. Don Félix, muy buenos días. Buenos días, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy bien, encantado. A mí me encanta cuando veo un empresario que lo ha hecho todo el grupo Naturhaus, que es un clásico grupo hecho desde abajo. Bueno, pues el que crea es el presidente ejecutivo de toda la franquicia de Naturhaus, que es un enorme grupo dietético y salutífero y que tiene muchas cosas. Y además, a través del grupo Quiluba, es presidente del Consejo de Administración, el mayor accionista de Naturhaus. Pero ha saltado a la fama, pues es el clásico empresario discreto en España, por el Banco Popular. Lo primero, don Félix, hay mucha gente que nos ha llamado, luego pasaremos algunas de las llamadas que hemos tenido de accionistas del Banco Popular. Usted ha reunido y ha impulsado una demanda acaudillando a los pequeños accionistas. Usted ha perdido un dinero, ¿verdad? O sea, que es un dinero, son unos 45 millones de euros, pero hay mucha gente que ha perdido a lo mejor lo que heredó de su padre, que eran las únicas acciones que tenía. Y aquí la gran cuestión, me acaba de poner un mensaje un jurista, pero de verdad, quiero decir, de los jueces de verdad, que me dice, dile al señor Revuelta si ha pensado en pedir medidas preliminares a la ejecución de cualquier acuerdo. Así que le transmito, porque está en marcha la cuestión de las demandas. ¿Ha pensado usted en pedir medidas preliminares que puedan, paralizar la actuación al respecto? Bueno, y le agradezco la recomendación del señor jurista. Yo no soy jurista, con lo cual tengo en manos de mis abogados, el equipo que se ha formado, un equipo multidisciplinar, todas las acciones legales que se deben hacer contra lo que se pueda hacer, ¿no? Porque hay que estudiarlo. Nos vamos a atacar molinos de viento como Don Quijote, ¿no? Tenemos que ir a los puntos débiles de la operación del Popular, ¿no? Yo sí quería matizar un poquito que la plataforma que se creó, pues no se creó para este hecho. Esta plataforma se creó hace 4 meses, cuando la última junta de accionistas del Popular nos comunicaron pues la futura salida del señor Ron. Y pues yo, fue una de las pocas que he ido, porque normalmente yo soy un inversor de larga duración, creo en la empresa, creo en los dirigentes y creo que si se hace bien al final se tienen resultados, ¿no? Y cuando hubo la salida del señor Ron, pues yo dije que este señor tenía que haber salido 6 años antes. Y si no había salido así, había sido porque los accionistas, que realmente son los dueños del banco, no habíamos sabido unirnos para exigir a este señor que estaba haciendo las cosas mal, que se fuera y pusiera otro, ¿no? Y que esto no podía volver a suceder, porque si no, estaremos siempre en la misma situación, ¿no? Estamos en manos de unos consejos de administración, a veces nombrados por el mismo presidente, a gusto y elección de él, y los accionistas minoritarios, pues no tenemos ningún tipo de defensa. Y esa plataforma se creó para esto. Lo que pasa es que luego el trascender del Banco Popular, pues llegó a donde ha llegado, ¿no? Y al final, pues se ha transformado en un modo de defensa de todos los accionistas contra este atropello que se nos ha hecho. Bueno, está muy claro, pero es verdad que en el fondo la crisis que ya arrastraba el Popular lo que ha habido es su desembocadura, pero el río, incluyendo el aluvión de barro, estaba en marcha. Hemos defendido, además, desde el primer día, cuando sale una noticia de la posible intervención del Banco Central Europeo, que sale noticia de agencia que saca El Economista hace como 20 días, dijimos, bueno, esto... Lo asombroso es que no se suspenda el valor de la acción, porque hemos visto en el caso de Liberbank cómo inmediatamente se han suspendido las cotizaciones a corto, las posibles inversiones, es decir, jugar a bajar el valor de la acción y a ganar dinero con esto. Durante varios días se vio cómo se jugaba con el patrimonio de los accionistas. A mí me recordaba mucho lo que dicen nuestros padres de la escuela de Salamanca, los clásicos, los creadores realmente del liberalismo, de la devaluación de la moneda, que es robarles en sus bolsillos a los pobres. Es decir,
han hecho una especie de corralito invertido por el cual los accionistas solo podían jugar a corto los que sabían, los que tenían información del Ministerio de Economía o de la CNMV que no iba a intervenir o del Banco de España, pero la gente corriente estaba atrapado, pero igual que en los corralitos de Buenos Aires. Aquellos no podían sacar y estos no podían meter, pero en la práctica era lo mismo. ¿Ustedes no han tenido esta sensación en esos días fatídicos que acaban con el anuncio de la compra, de que en esa operación ha habido muchos que han jugado y han ganado mucho dinero? No sabemos cuánto ni quiénes son, precisamente valiéndose de una información privilegiada por la inacción, que se ha visto, precisamente por contraste en el caso Liberbank, se ha visto muy claro que cuando quiere el Banco de España, la CNMV y Economía, por supuesto que interviene. ¿No ha tenido esa sensación de que se le queda a uno cara de tonto? Dice, pero ¿por qué me están engañando? Pues esa es la cara que se me ha quedado a mí, cara de tonto, ¿no? Y además creo que por eso estamos luchando, ¿no? Porque creo que nos han tomado el pelo. O sea, vamos a ver, en los últimos días de la cotización del Popular antes de su suspensión, o sea, de su quiebra, se movió casi el 30% del capital del banco. Quiere decir que esa gente que vendió, que habría que investigar quién vendió y en gran cantidad para hacer bajar la acción, porque la acción se baja porque hay un exceso de demanda, un exceso de oferta y hay un defecto de demanda. Automáticamente, pues como no se puede vender, baja la acción. Y se tiene que investigar primero qué grupos han vendido en gran cantidad esas acciones durante los 2 meses últimos, que fue la caída de la acción. Se debería investigar qué grupos, porque los accionistas de a pie, en mi caso también, confiaban en el banco. Yo compré 900.000 acciones, porque pensaba, voy a comprar a que es barato para ver si pierdo menos en un futuro. Y como yo, ha habido miles y miles de inversores pequeños que han invertido, pues puede decir, bueno, la acción está baja, a ver si ganan un dinero, porque todo el mundo tiene derecho a ganarse un dinero. Claro. Y el que vendía sería porque vendía, pero el que compraba no sería porque compraba. Y esto es uno de los problemas que yo veo más gordos. El último día, antes de la suspensión, he repetido muchas veces, se vendieron 285 millones de acciones, casi 90 millones, que los señores que compraron ese día lo han perdido. Y bueno, y como tú decías antes, ¿por qué no se ha hecho lo mismo que se ha hecho con Liberbank? ¿Por qué no se ha hecho lo mismo que se ha hecho con Montepaschi en Italia? ¿Por qué no se suspendió la acción en su momento? ¿Por qué no se comunicó como presidente el señor Saracho la situación real del banco para dar tranquilidad a los inversores o para dar intranquilidad? Da lo mismo. Porque si te avisan, pues tú puedes tomar tus medidas. Pero lo que no puede ser es que aquí algunos pocos han ganado mucho y muchos hemos perdido mucho. Bueno, pero ahí usted plantea una cuestión, no sé por qué me ha venido la imagen del caballo del picador, al que le tapan el ojo por donde viene el toro. Es decir, el caballo ve, pero no ve lo que más le interesa, que es por dónde viene el toro, para que no se asuste, porque es que lo que ha contado usted es exactamente la situación de indefensión del que no tiene la información privilegiada, que es el que tiene el ojo abierto. Ustedes han ido, digamos, operando como normalmente en un mercado, como si fuera un mercado, cuando en la práctica no es un mercado, era un mercado persa. Eso estaba intervenido y había una serie de operaciones que yo no sé en qué acabará la cuestión, pero tienen una pinta, vamos, maloliente no, mefítica, o sea, siniestra. Tenemos, de todas maneras, don Félix, varias preguntas concretas que me gustaría que usted atendiera, porque hay mucha gente, pequeños accionistas, bueno, pues que ven a alguien importante que se pone a la cabeza y entonces le preguntan cosas. ¿Le parece que vayamos oyendo algunas? Sí, pregúnteme, por favor. Sí. Venga, vamos, Vanessa, con algunas. Buenos días, don Félix. Bueno, hay oyentes que se preguntan, por ejemplo, ¿por qué no se defiende a quienes compraron después de la ampliación, confiando en las últimas declaraciones del señor Saracho, o quienes también se cuestionan si no es más conveniente hacer la demanda atendiendo a las particularidades de cada accionista? Vamos a escucharlo. Una pregunta muy sencilla para el señor Revuelta. ¿No es más conveniente, digamos, hacer la demanda atendiendo a las particularidades de cada accionista? ¿No es diferente, por ejemplo, ser un accionista que lo es de mucho más productos que ser un accionista como en mi caso y que es mi única operación en bolsa? Soy accionista del Popular. A mí lo que más me ha llamado la atención es que no nos han notificado todavía por escrito de cómo se ha llevado a cabo la extinción de todas las acciones. Pero me apunté a su plataforma ayer por la tarde, pero la duda que tengo, la incertidumbre que tengo es por qué no se defiende los que compramos después de la ampliación, porque nosotros nos fiamos de lo que dijo el señor Saracho.
Bueno, ahí están 3 cuestiones, don Félix. Bueno, tienen razón en todas. Es decir, nosotros el planteamiento que estamos trabajando a nivel jurídico es un planteamiento en principio, es decir, en estos momentos la plataforma ayer me comunicaron que llegamos a 5.600, casi el 6% del capital, y en esos 5.600 tristemente solamente hay 40 o 49 accionistas que se pueden considerar, digamos, especialistas, o sea, profesionales, ¿no? El resto que son 5.500 son pequeños accionistas, cada uno con una temática diferente. Los servicios jurídicos nuestros están estudiando la posibilidad de que haya, digamos, grupos de acción. Hay un grupo que puede ser el grupo de accionistas que compraron después de la ampliación capital que hizo el señor Ron, con una digamos, información que luego se ha demostrado que no era exacta, con lo cual esto pues tiene muchos visos de que se puede ganar. Sí. Luego hay otros pequeños accionistas que han comprado al amparo de las manifestaciones de la última época, en la cual no ha habido manifestaciones, con lo cual ha habido un confusionismo total, y bueno, se supone que esa gente han sido también un poco, pues no, mal informados, y esto pues casi es un 30% del capital. Y luego pues hay casos, pues bueno, de empleados que el banco les obligó prácticamente a comprar acciones como inversión a cuenta de los créditos que les facilitaban, que ahora no van a poder pagar. O sea, hay muchos, digamos, grupos que se tienen que analizar. Por lo cual, la demanda no puede ser colectiva. Las demandas tienen que ser agrupadas según los casos de cada uno. Claro. Por esa razón nosotros, ya me parece que a partir de hoy vamos a empezar a mandar a todos los grupos, sobre todo esos 5.000 y pico, porque los grandes más o menos hay que estudiar cada caso aparte, y además esta gente, pues muchos tienen sus propios equipos jurídicos que van a colaborar con los nuestros y van a trazar acciones de conjunto, y esto es otro tema, ¿no? Pero en esos grupos ahora ya se van a enviar la documentación que se necesita, fecha de compra de las acciones, para situar en qué valor estaba la acción para hacer las reclamaciones, y luego pues todos los documentos que sean necesarios para poder proceder a hacer esos grupos que van a ser, digamos, grupos de presión fuerte. Pues si de un tema de la ampliación de capital que se hizo el año 2016, pues hay, no sé, 1.000, pues esos 1.000 tienen que ir agrupados. Si hay de los otros 1.000 que han comprado hace 15 días o 20 días, es otro grupo distinto. O sea, cada uno tiene una particularidad y hay que estudiarlo con esa particularidad. Y esto es lo que está haciendo el equipo jurídico. Me parece además lo más razonable, sobre todo lo eficaz, porque parece que una demanda colectiva es tal porque la ves en la tele, pero luego en la práctica no funciona para nada. A ver, don Francisco Rosell, el director del Mundo, quiere hacerle una pregunta. Sí, quiero. En las últimas horas o los últimos días se han producido declaraciones tanto del antiguo presidente del Popular, el señor Ron, como su sucesor, el señor Saracho. Uno hablaba de que el problema del banco era estrictamente de liquidez. Quiero saber si su opinión la comparte en ese sentido. Y otro, su sucesor, dice que se ha sentido engañado en este proceso. Luego, por otra parte, el banco comprador, el banco que ha absorbido el Popular, dice que va a entrar en negociaciones con los accionistas. Quería conocer un poco su impresión sobre estas 3 cuestiones. Bueno, pues el señor Saracho se dice que entró engañado el banco. Pues yo creo que no es correcto, porque el señor Saracho creo que pertenecía como vicepresidente a JP Morgan. JP Morgan en el mes de marzo hizo un dictamen sobre el banco en el cual decía que estimaba que el agujero del banco era X, con lo cual yo creo que un señor que era vicepresidente del banco JP Morgan, que tenga un desconocimiento de eso para entrar a hacerse cargo de la presidencia de un grupo, pues me parece que quiere que le diga. No sé, yo soy presidente, yo soy menos importante que en el tema de experiencia en temas de banco empresariales, pero si me meto en una empresa antes me la estudio. Y antes, sobre todo, con la información que tienen los bancos. O sea, que esto yo no me lo creo. En cuanto a la otra pregunta, es decir, lo que van a hacer con lo de lo que va a hacer la señora Ana Patricia Botín, con el tema de ofrecer como ofrecido pues una posibilidad de solución a aquellos accionistas que fueron, pues por una información inexacta en la anterior ampliación de capital de 16, me parece que eso es de ir a trata para ganar, que vencerás. De todas formas estoy de acuerdo, ojalá todo ese grupo ya pueda salir adelante, porque ya sería una parte. No quiere decir que el resto hay que seguir luchando y vamos a luchar, porque yo creo que el banco era de los accionistas, y a los accionistas no se les ha dado ninguna motivación para poder ampliar capital. Si el banco no tenía liquidez, por supuesto, porque el propio gobierno sacó sus depósitos de allí. Claro, si saca la Seguridad Social, si saca Fomento y saca todo, al final un banco... Y las comunidades autónomas. Exacto, entonces la liquidez desaparece.
Pero independientemente de esto, cuando una empresa va mal, lo que se tiene que hacer es decir, esto es lo que hay. Y pedir a los accionistas si quieren continuar o no continuar. Y aquí no se nos ha pedido a los accionistas si queríamos continuar con el proyecto del banco. Se tiene que haber una ampliación de capital en la vertiente que sea necesario. Y a partir de ahí, si los accionistas no hubiéramos ido o no hubiéramos respuesto a esta pedida, era por dos razones. Porque el banco no tenía viabilidad o porque no confiábamos ya. Pero es que no se nos ha dado esa oportunidad. Yo he hablado con los inversores chilenos, con los inversores mexicanos, y todos tenían preparado para ir a la ampliación de capital. Y según me dijeron ellos, tenían 2.500 millones de euros preparados. ¿Qué quiere decir? Que si ellos van, el resto no hubiéramos ido. Yo dije y manifesté públicamente en un medio que yo iba a ir por una razón muy simple. Si yo voy a perder 40 millones ya y tengo que invertir 4 para intentar recuperarlos, pues lo voy a hacer. Claro. Porque voy a intentar recuperarlos. Y como yo hubiera habido mucha gente. Entonces, se nos ha negado a los accionistas la oportunidad de luchar por el banco y por nuestra propiedad, que es el banco. O sea, que es que aquí los accionistas nos consideran como si fuéramos, no sé, una caca, ¿no? Es decir, somos los dueños del banco de los accionistas, señores. Que no es el Consejo de Administración, que es lo que me quejo yo continuamente. Entonces, claro, ¿por qué no nos han dado la oportunidad de decir, señores, ¿quieren ir ustedes esta ampliación de capital? ¿Quieren poner 6.000, 7.000, 8.000 millones? Somos 300.000 accionistas. Dividamos, ¿a cuánto podemos tocar para levantar el banco? Por favor, se nos ha negado ese derecho. Y ese derecho lo seguimos teniendo. Y yo creo que lo tenemos que reclamar. Bueno, don Pepe García Domínguez, una pregunta para don Félix Revuelta. Don Félix, buenos días. Usted sabe perfectamente que el señor Ron, tras un ejercicio de incompetencia, no sé si doloso o no, pero que llevó a que el Banco Popular perdiese solo en el año 2016 3.500 millones de euros, como consecuencia de esa gestión no particularmente brillante, va a ser retribuido con una pensión vitalicia de 21 millones de euros. ¿Ustedes tienen pensado realizar alguna otra acción jurídica para evitar que ese quebranto añadido para los accionistas del banco? Bueno, esa es una de las acciones judiciales que ya teníamos pensado cuando se creó la plataforma ya en el mes de enero. Yo creo que en este país estamos acostumbrados últimamente a premiar a los que fracasan o los que son un desastre y hay que premiar al que tiene éxito. O sea, yo estoy de acuerdo que este señor Ron, si hubiera hecho un ejercicio de actuación en el banco positivo y nos hubiera dado beneficios a todo el mundo, tanto empleados como accionistas, porque también recordemos que el señor Ron quitó muchos empleados. Entonces, bueno, pues se le tenía que premiar. Porque hay que premiar al que lo ha ganado. Pero eso de premiar al que lo ha perdido, un señor que ha dejado el banco como ha dejado y que se dé la cantidad que se ha dejado, que era un señor que había que haberlo echado y por la puerta de atrás, y además encima está ahí queriendo reclamar sus derechos como trabajador, pidiendo indemnizaciones por despido improcedente. Hombre, esto es un poco cachondeo, ¿no? Pues sí. Y yo creo que esto tenemos que acabarlo. Igualmente que con el señor Saracho, que hoy leí unas declaraciones que dice que ha renunciado a su despido. Pues sí, no faltaría más. Tenía que renunciar también a los 4 meses que se dio de inicio, porque para lo que ha hecho, pues yo creo que no hace falta mucho talento, Y yo creo que este señor tiene talento, entonces no entiendo lo que ha pasado y lo que ha hecho. Hay una cuestión, por último, don Félix, más lo que pueda usted añadir para la gente que quiera sumarse a su plataforma. ¿Usted no tiene la impresión de que estos bancos, que la verdad es que desde lo que los hermanos Valls pues perdieron, porque era un banco muy bien gestionado, porque era un núcleo familiar muy identificado, con una ortodoxia, con un rigor a la hora de llevar la banca, era un banco muy sano, por eso cuando estaba sano y era próspero muchos se lo querían comer y estos no dejaron al final, porque eran listos, no dejaron que se los comiera a nadie. Pero ¿no tiene la impresión de que cuando aparece, digamos, una gestión que no se sabe ya si son auditores, si son gestores, son auditores que son gestores, que son ejecutores y tal, pero que están muy ligados a la clase política, eso que se llama Aula Beautiful, es decir, la clase político-financiera española, que lo mismo está con el PSOE que con el PP. Es más, como estuviera Podemos, pues serían como los banqueros venezolanos del Gorila, que también hacen dinero, porque la gente, aquí el más tonto hace relojes. ¿No tiene la impresión de que, por ejemplo, el señor Ron y el señor Saracho, en el último año y medio, han hablado mucho más con los políticos que con los accionistas? Es decir, que el banco ha estado más dirigido o mal dirigido o dirigido de manera contradictoria por los propios políticos, los que llevan la política económica, y a través de dos instituciones que son la clave en la política económica y sobre todo cuando hablamos de sociedades participadas, que son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿No tiene usted la impresión de que el señor Saracho ha hablado más con el señor de Guindos que, por ejemplo, con usted?
Pues yo creo que sí, pero claro, esto no es un problema de ahora, es un problema de que creo que es que yo siempre diferencio una cosa. Yo creo mucho en la empresa familiar, porque yo creo en una empresa familiar. La empresa familiar es un modelo que yo creo que es el más importante en el tejido empresarial de un país. Primero porque el empresario familiar primero vela por su familia, lógicamente, claro, porque es lo más importante que tiene una persona, su familia. Luego vela por sus empleados y luego vela por sus accionistas. ¿Y por qué? Porque estamos todos en el mismo barco. El señor Ron, el señor Saracho, ¿qué porcentaje de acciones tenían del banco? ¿Y por qué tenían tanto poder si no tenían tantas acciones para tener ese poder? Entonces, ¿qué sucede? De que, claro, de que yo con el dinero de los demás hago maravillas. Ahora, cuando toco mi dinero, ya me cuidaré mucho de hacerlo bien, por supuesto, ¿me entiende? Claro. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué funciona bien Inditex, que es una empresa, de hecho, familiar, pero cotizada en bolsa? Porque el señor Amancio Ortega, si el señor Isla mañana se equivoca, le da pasaporte, y punto. Ahora, en el Banco Popular, el señor Ron se ha equivocado muchísimas veces, lo hemos visto todos, lo hemos analizado todos, pero nadie hemos hecho nada a los accionistas. Porque en este país, tristemente, no nos unimos ni para el fútbol. Y hay que unirse cuando hay situaciones de estas, sobre todo en este tipo de empresas en el cual el capital está muy diseminado y al final la única forma que tenemos de defendernos es de unirnos y reclamar lo que nosotros creemos que está mal hecho. El señor Ron se metió en todos los araos del banco que no se tenía que haber metido. Un banco que no era especializado en el mundo del ladrillo ni en el mundo de esto, pues se metió de lleno. No tenía personal preparado. Y encima tarde y encima caro. Claro, no tenía personal preparado porque en un banco había bancos más especializados que lo veían venir. Y es que no lo vio en ninguna parte. Luego, pues es un banco que era familiar, un banco de pequeña y media empresa, se mete a absorber el Banco Pastor, que tampoco tiene experiencia de las sinergias que tienen. Es que no tienen experiencia en esto. O sea, cada uno tenemos que dedicarnos a lo que sabemos hacer. Y cuando yo, que llevo muchos años ya en el mundo de los negocios, cada vez que meto un negocio que no conozco, me pego el trompazo. Yo solo gano lo que conozco. Lo que no conozco casi siempre me dan tortas. Pues ese señor se metió en todo lo que no conocía, ni el banco está especializado. Y así fue. Pero el problema no es este. El problema es que los accionistas pues no nos tuvimos unir para poder reclamar y decirle, señor Ron, mire, usted lleva ya 5 años y su gestión es nefasta. Váyase a la calle. Y esto lo subimos a hacer. Y ese señor aguantó mucho tiempo. Y luego, pues, ¿quién escogió al señor Saracho? ¿Quién lo eligió? ¿Lo eligieron los accionistas? No. Lo eligió un consejo. Y el consejo, pues, es el que se ha equivocado. Pero al final los que pagamos el plato roto somos los accionistas y luego los empleados. Bueno, don Félix, la gente que quiera unirse a usted en esta plataforma, ¿qué tiene que hacer? Bueno, es muy simple. En los despachos de Madrid, en Quiruba, que están en teléfono, y es que no lo sé tampoco, porque hay que hacer publicidad de esto, ¿no? Sí que sé el mail que tiene que irse, que es B minúscula, o sea, banco, pero la B nada más, BP minúscula, @ Quiluba, que la voy a detallar, es K de kilo, I de Italia, L de Luisa, U de Uruguay, V de Valencia, A de Arabia, Quiluba.es. Y la responsable que lleva la plataforma en estos momentos, hasta que ya entren los equipos jurídicos, que van a entrar ya inmediatamente, se llama María Pardo. Pero yo creo que ya nosotros estamos ya trabajando para ya empezar ya a preparar todas las documentaciones y empezar ya a mandarlas. Como hemos dicho antes, el tema va a ser analizado por partidas. O sea, hay gente que según la orden de compra de las acciones, según el momento, según la situación, pues va a tener un tipo de actuación u otra. Pues muchas gracias, don Félix, y mucho ánimo, y estoy seguro que como tienen razón, la cuestión es el tiempo que tardarán en dársela. Pero tienen razón, y además es un precedente que, como bien dice, es muy importante, porque la propiedad de la empresa es lo esencial en una empresa. Y cuando no hay un propietario, lo normal es que trafiquen con el valor de la empresa y acaben vendiendo la empresa, como esclavos a tal, traicionando a los accionistas, endeudando a todo el mundo. Y eso los hemos acostumbrado a que en España sea normal desde la época del pelotazo y todas las fusiones bancarias del PSOE, y eso no es normal, eso es criminal. Esa es una disfunción que viene pagando la economía, y sobre todo la economía financiera española, es que no responden ante los dueños, ante los accionistas, sino el propio consejo responde a un consejo de administración que hacen a su medida. Exactamente, veces, y que tolera el poder político. Y los propios gestores van creando una bola que cuando no hay modo de controlar los términos que estamos viendo ahora mismo. Pues, y es verdad que una obra célibe como era el Banco Popular, y tan célibe, sí, pues es pues que ha terminado acabó en una pactus, como el Rosario de la Aurora, sí, señor. Deshecho, ¿no? Bueno, mucha suerte, don Félix. Muchas gracias. Buenos días.
hacemos una pausa minúscula. Sí, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Tenemos pendiente algo de las apuestas sobre la moción, pero nos da tiempo. Bueno, nos hemos quedado a mitad de la cosa y vamos a terminarla. A ver, la moción en el aspecto este que hablamos, yo digo, Ciudadanos aparece como el último valladar ante la ambición de un señor que, como no es diputado, además ni siquiera va a tener el foco. Sin la moción no hay foco y sin foco no hay Sánchez. Sí, pero puede ser candidato, por tanto sube a la Exactamente, tribuna, es candidato en una moción, pero no va a estar en el día a día, es decir, no tiene el alimento de la vanidad del día a día. Lo necesita, porque el hecho de la invitación que le hizo en su momento Pachi López diciendo deja el acta diputado, ahora le va a pasar una factura tremenda. Y además que se la había jurado odio eterno desde entonces. Pero Pepe, quedamos al terminar, o sea, ¿cuál sería exactamente, digamos, el calendario? Este amigo tuyo ucraniano, que os habéis quedado sin vacaciones, esto pasa por vivir en países de riesgo. Pero el calendario sería el 1 de octubre, en teoría es la fecha del referéndum, pero ¿se cree que puede haber elecciones anticipadas? No, convocan el referéndum, proclaman la independencia y a partir de ahí a ver qué hace Madrid, ¿o cómo es? Yo creo que hay convocatoria al referéndum, acto seguido hay alguna acción del Estado, ya veremos cuál es, aparte de anularlo y de plantear un recurso al Constitucional. La respuesta es la declaración unilateral. Siempre se dice unilateral, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va unilateral, a ser? o sea, declaración de independencia. Lo de unilateral es una chorrada. Todo, ¿cómo va a ser? Bilateral. Sí, claro. O sea, claro. La declaración de independencia realizada por el Parlamento de Cataluña de forma colegiada, para que nadie pueda ser inhabilitado, salvo el tonto del pueblo, que será lo siento, la presidenta del Parlamento. Acto seguido, convocatoria adelantada de elecciones en plan dramático. A todo esto, movilización en las calles, en las plazas, carteles en inglés, como en las plazas egipcias. No hay democracia, urnas, en fin, toda la escenificación, Piqué, Guardiola, etcétera. Todo eso, adelanto electoral, ya veremos qué pasa. Y, paralelamente en Madrid, propuesta de reforma constitucional. Aparecerá por aquí Z, diciendo que ni los unos ni los otros, y ya sabemos cómo es eso. Propuesta de reforma constitucional, iniciativa en el Parlamento por parte del PSOE, de Podemos. Y veremos qué piensa Ciudadanos de eso. Pero ese es el momento de la moción. Es decir, si Z viene con la cosa de que es Cataluña, la Cataluña que no se quiere separar, la que nos pide ayuda, queremos negociar y tal, les da la legitimidad que no tiene, evidentemente, Podemos, Esquerra y Bildu. Y yo creo que hay Sánchez contra Ciudadanos. Y separadores. Eso. Exacto, ni unos ni otros. ¿Y por qué descartas? Es que te he querido entender antes, Federico, la única bala que tiene Rajoy, o el único tal, es el adelanto de elecciones. ¿Por qué en ese escenario? ¿Por qué descartas que Rajoy utilice ese instrumento que tiene? Bueno, yo no lo descarto. No lo descarto, pero no tiene a unos resultados. No tiene ganas. Las encuestas de no tiene ganas. Eso es el tema. No tiene ganas. Yo creo que de esta moción el panorama que salía no es malo para el centro derecha. Es decir, yo creo que mejorarían. Oye, a lo mejor son 5 o 6 escaños. Es que son 5 o 6 escaños es la mayoría. Es que es la mayoría, por lo menos para que no la tengan los otros. Eso es fundamental. Pero el problema de Mariano es que es don Pantuflo. O sea, si Mariano puede no hacer nada, espera el fallo del contrario. Y dice, bueno, es que no es el fallo del contrario. Pero entre una moción de censura que se sabrá si se gana o no cuando se presente, porque Sánchez me imagino que intentará amarrar los apoyos o decir, oye, me la juego en unas elecciones. Mira, yo este domingo aquí en Libertad Digital léeme porque daré la respuesta, que creo que la tengo. Bien. Al enigma. Bueno, un minutito. Bueno, Aegon y su seguro de salud. Mira, Federico, a nadie nos gusta que nos hagan esperar, nos gusta que nos atiendan como nos merecemos. Sí, señor, nos merecemos. Los amigos de Aegon. Así que en estos casos, menos en temas de salud. 37.000 especialistas, más de 1.000 centros y la mejor atención asegurada a la habitación individual, por ejemplo. Claro. Muy importante. No coincidir. Imagínate que le pasa algo, le da un parraque a Susana Díaz y le da un parraque a Begoña, la señora de Sánchez. Y las ponen juntas en la habitación. Hombre, eso es muy desagradable, aparte de potencialmente homicida. Para evitarlo, el 900-177-177, 900-177-177 y el precio, que no lo habíamos dicho, desde 39,95 al mes, muy importante, sin copago. Bueno, y en el Corte Inglés seguimos, Naya. Estamos planificando las vacaciones. No sé si sois de leer en la playa. Sí. Bueno, pues todos los géneros, ¿qué te voy a contar a ti? Todos los géneros los tenéis en el Corte Inglés. Si queréis series, músicas, películas, las guías de viaje para planificar el veranito, todo Kindle, en el Corte Inglés. El Kindle también en el Corte Inglés, te lo puedes comprar. Isabel González es de Kindle.
Sí, pero eso en la playa el otro día presumía, igual en la playa, igual en la playa, ¿no? Igual la arena, el agua. Bueno, vete a saber, seguro que en el Corte Inglés tienen fundas para... Depende de playa. Hombre, siempre pensamos en la playa de Zara de los Atunes. Sí. Hay otras playas y urbanizaciones, sombras y tal. Tú dices aledaños de la playa. Playa, claro. Tú como eres de Playa Canaria... de playa gaditana. Gaditana, bueno, pues también. Bueno, pues si tampoco nos gusta la lectura no pasa nada. También hay que No, está muy bien, hay que leer. No, la lectura nos encanta. Pero igual, no sé si hay fundas somos unos apasionados de la lectura. Igual también, si las hay en el Corte Inglés. Dejo el número de teléfono. A buen precio, ¿eh? Los libros, este año, los libros policíacos, recomendaba el último, que además es La Casa en Llamas, que es una cosa tremenda de Connelly. Que además los hacen, pensando en eso, ahora los hacen ya muy ligeros. Somos tan apasionados. Lo puedes tener en la mano, y no tienes luego una luxación del dedo gordo. Dejo el número de teléfono del Corte Inglés, 901-122-122, o en elcorteinglés.es. Nos podemos informar de todas las ofertas, de si abren el domingo o el centro que tengamos más cerca o lo que sea necesario. 901-122-122. Vamos a ver, Juan Pablo Polvorín. Buenos días, Federico. Titulares casi telegráficos hasta ahora, que vamos muy mal de tiempo. Bueno, pendientes durante todo el fin de semana del 39º Congreso Federal del Partido Socialista, sabiendo que José Luis Ábalos no va a ser el diputado porque ha actuado de manera interina en el Congreso de los Diputados en los últimos días. La duda es quién va a ser. Se baraja el nombre de Susana Sumelzo como nuevo portavoz parlamentaria. Vamos a esperar a ver qué es lo que se dice. Adriana Lastras va hoy a IFEMA a darse una vuelta por allí, por donde va a tener lugar este Congreso Federal. Pendientes también en Podemos. Pablo Iglesias ya le está diciendo a Pedro Sánchez que haga el favor de escuchar. Escucha, le dice Pedro lo que votaron las bases. Escúchate lo que te dicen tus bases, que es que vayamos juntos de la mano y saquemos a Mariano Rajoy de... Con la ETA y con la Esquerra, que eso lo dicen también las bases. Y saquemos a Mariano Rajoy de Ciudad de la Moncloa. Y luego, Rajoy, por cierto, hoy en Francia, se encuentra en París, se reúne con Emmanuel Macron, con el nuevo presidente galo, y la verdad es que es un encuentro en el que debería sorprendernos el presidente del gobierno español, porque por esto precisamente fue por lo que no fue al segundo día de la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Decía que estaba preparando precisamente este mismo encuentro. Cosa rigurosamente falsa, porque nos contó Luis Herrero que estuvo 4 horas y cuarto comiendo con su equipo para llegar tarde. Y una última noticia. Para no asistir a la parte última, hombre, por decoro, por educación. Hombre, está hablando Ciudadanos, que es tu socio, y el PSOE a quien quieres hacer socio. No, es un maleducado. Y una noticia de última hora, la llevábamos viendo durante toda la semana, yo concretamente desde el martes. El miércoles la noticia la verdad es que tuvo algo más de vuelo, algo más de eco, y hoy Rusia dice estar investigando a ver si ha matado, no lo sabe o no, si ha matado al cabecilla del grupo terrorista de Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Vamos a ver qué es lo que da de sí esta noticia, porque evidentemente sería, pues, ya sabemos que descabezar a un grupo terrorista de este tipo no vale absolutamente nada. Bueno, pero algo vale. Es como una hidra, pero tiene importancia descabezarlo, claro. Algo hace. Y nada más. Hay en ciernes un conflicto en con nuestro país y Grecia. España acaba de anunciar que está dispuesto a bloquear el envío de 8.500 millones de euros del rescate Leno si no se garantiza la inmunidad de un experto español que participa en un fondo de privatizaciones de Grecia. Es una noticia de la que se sabe muy poco, que a mí me resulta igual. ¿La inmunidad de qué? La inmunidad, bueno, un funcionario español junto con 2 expertos, italiano y eslovaco, acusados de actuar incorrectamente en la elaboración de un informe no vinculante que contemplaría pérdidas millonarias en el proyecto del fondo de privatizaciones. Y España dice que no ha denunciado una estafa del 8.500 millones de euros. Un informe no vinculante. Pero un rescate financiero con rehenes, por lo que eso es qué historia tan turbia, ¿no? Suelta los rehenes. Oye, pues nos sale, mira que hasta ahora el kilo de diputado de Canario era caro, el del PNV era oneroso, pero claro, el kilo de asesor nos está... Oye, 8.500 millones de euros. Por 3 rehenes. ¡Qué barbaridad! Por uno, porque los otros no son españoles. No, nosotros no ponemos... Hombre, no, pero se supone... Oye, no vamos a dejar... Son hermanos, son hijos de Dios también, nos vamos a dejar ahí balduendos y tirados. Hemos hablado de lo del Popular, recordar la frase de Zapatero cuando le hicimos aquel préstamo a Grecia y dijo el gran negocio que íbamos a hacer. El negocio enorme, como todos los de Zapatero. Bueno, rápidamente Isabel González, Negocios Supervivientes, la gala más espectacular y más chunga de la historia del programa. Bigote se vuelve a Madrid, por cierto. Federico ya debe estar volando. Hablaremos de Chabelita y Alejandro Albalá porque ya huele, ¿eh? Esto de que hayan vuelto y de que preparen exclusiva. Pues, ¿qué quieres que te diga? Apocrinas, ya hiede. Sí, efectivamente. Hablaremos de Cristiano Ronaldo y de un niño de 7 años, su sobrino, que parece que es el que ha confirmado que efectivamente acaba de ser padre, y de Froilán, que es parte de la lista, según
Pont de Vue, siempre lo digo fatal, está dentro de los solteros de oro de la realeza. ¿De oro? Serás del de eso, el Moro, porque ya me contarás. Yo tengo una hija casadera y mira, no. Vamos, casadera, que tiene 9 años, ¿no? Pero 19. Sí, uy, tú no pongas puertas al campo. La precocidad hace grande. Uy, es más es más lista que el hambre. O sea, que no te preocupes que con Froilán no iba a caer. No, la retiro, vamos. Bueno, y además que han echado al Kiko de la Kika. Sí, ya. Bueno, le han echado el palafito, cuidado. Y además le han dado un plato de lentejas, así que va a recargar energía, cuidadín. Bueno, pues ahora nos cuentas. O sea que ya está volando hacia María Teresa, ese chileno. Sí. Y ahora le queda lo peor, que son las galas en directo y sentarse frente a Jorge Javier. Lo peor es enfrentarse a Terelu y a Carmen. También es cierto. Vamos a verlo. Es La Mañana de Federico. Es radio.